La primera epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, dice la palabra de Dios: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Este pasaje, estos dos versículos de la Escritura, dejan claramente establecido que efectivamente hay un solo Dios. Dios es uno, Dios es un solo Dios. No hay muchos dioses, no hay un Dios para Asia y otro para África o para América Latina o para ningún otro país, sino que Dios es uno, hay un solo Dios, y esa es la enseñanza de las Escrituras, de la palabra de Dios, a lo largo de toda la revelación en el Antiguo Testamento. Justamente nosotros vemos el conflicto que se presenta entre la idolatría de la búsqueda y adoración de dioses que no eran dioses realmente, en otras palabras, divinidades, dioses falsos, que son confrontadas con el Señor, con la palabra de Dios. Y por ejemplo en el Salmo 115 dice el salmista: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y luego dice algo muy interesante, dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Y por ahí sigue el detalle acerca de lo que ocurre con esos dioses falsos, y con toda esa idolatría que permeaba muchas veces esas culturas, y que todavía aparecen en diferentes manifestaciones culturales en este tiempo. Pero es importante que establezcamos esta verdad: Dios es uno, hay un solo Dios, y ese solo Dios es el creador de todas las cosas, el creador de este inmenso universo, el creador de esta inmensa creación. Dios es el creador porque Él es el todopoderoso, Dios es todopoderoso, y con su palabra Dios ha creado toda esta extraordinaria y descomunal creación que realmente nos admira y nos sorprende y nos da una idea de lo que la Biblia dice cuando habla de el poder de Dios, de el hecho de que Dios es todopoderoso. Ese Dios se ha revelado a nosotros, se ha revelado a través de esa inmensa creación, se ha revelado a través de la naturaleza en la tierra, pero sobre todo se ha revelado en la persona y la obra de Jesucristo. Porque este versículo que hemos leído, estos dos versículos que hemos leído, señala que hay un solo Dios, efectivamente, como hemos establecido, pero también señala, y algo muy importante, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese solo mediador es Jesucristo. Si leemos todo el resto de la revelación, nos encontramos con el hecho de que la Biblia enseña que Cristo es Dios viniendo al mundo. Cristo es Dios hecho hombre. Justamente el prólogo del Evangelio de San Juan, es decir, las primeras palabras de San Juan, hablan de Él como el verbo, o en el griego el logos, es aquel que le da sentido a toda la creación, es aquel que explica la creación. Entonces dice Juan que ese logos estaba con Dios y era Dios, pero al mismo tiempo dice que ese logos fue hecho carne y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Y por supuesto, cuando se refiere aquí al hecho de que ese logos, ese verbo, fue hecho carne, está hablando de la persona y la obra de Jesucristo. Un poco más adelante, en ese mismo prólogo de San Juan, dice él que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y luego dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, hablando de Cristo, que está en el seno, le ha dado a conocer. Así que un solo Dios, sí, un solo Dios que debemos adorar, a quien debemos tributar nuestra alabanza, nuestra obediencia, nuestra dedicación, nuestro amor, y un solo mediador, aquel que puede conectarnos con Dios, que es Dios hecho hombre, y que es Dios viniendo al mundo
para redimirnos o para rescatarnos, dice Pablo aquí en este pasaje, que se dio a sí mismo en rescate por todos. Así que Jesucristo es Dios hecho hombre, quien vino a pagar el precio de nuestros pecados, que vino a darnos libertad de nuestras ataduras y que por lo tanto es el único mediador, como dice aquí la Escritura, entre Dios y los hombres. Así que si tú quieres llegar a Dios, si tú quieres ir a Dios, simplemente acude a Cristo. Si tú quieres encontrar en Dios la salvación, el perdón, la vida, la transformación, acude a Jesucristo, quien es el mediador, es el puente que nos conecta con Dios. Recuerda de nuevo aquel pasaje citado muchas veces que dice, cuando Jesús mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es importante que lo recordemos. Hay un solo Dios a quien adoramos, a quien servimos, a quien exaltamos, a quien reconocemos, y un solo mediador, aquel que nos conecta con Dios. Si quieres ir a Dios, ve a Cristo, porque Él es el camino para llegar a Dios, para recibir de Él la vida eterna y abundante, para disfrutar de la gracia que nos ofrece a través de el mismo Jesucristo. Así que no te olvides de esa verdad. Acude a Dios, pero acude a Él a través del único camino, el único mediador, Jesucristo. Que así sea, que Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.